En la página web del Consejo Regional Indígena del Cauca hay dos imágenes que resumen la historia de las comunidades nativas de este departamento. En una, los indígenas sacan a la fuerza de su territorio al sargento García para significar que no quieren actores armados en su terruño. En la otra, muestran el cuerpo sin vida de Eduard Fabián Guetio, el indígena de 20 años asesinado por el ejército por supuesto error militar. La pregunta que aparece sobre las imágenes es, ¿qué te parece más indignante? La respuesta es obvia, los indígenas quieren vivir en paz porque en medio de la guerra se presentan crímenes y violaciones de derechos humanos que afectan a sus comunidades. Los cometen los distintos actores armados, la guerrilla porque los acusa de ayudar al ejército y los militares porque los creen guerrilleros o infiltrados por las FARC. La solución pasa por el diálogo, presencia del Estado con mayor calidad de vida y no solo con soldados, y con la finalización del conflicto armado. La razón fundamental de las comunidades, vamos a dialogar. No hubo respuesta del gobierno y por eso la comunidad decidió generar estas acciones concretas. Está en contravía, digamos, del desarrollo social, porque no hay escuela, no hay viviendas, pero sí hay aviones, hay tanquetas, hay gente armada apostada en los sitios sagrados, reprimiendo, señalando y generando, digamos, ese desequilibrio y desarmonía territorial. La no repartición equitativa de la tierra, y ese es el problema mayoritario que los indígenas especialmente enfrentamos. El conflicto territorial, tanto de los indígenas como los actores armados, sea del gobierno, sea de las otras. El gobierno primero que todo tiene que reconocer en la praxis la autoridad de los pueblos indígenas. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, lo que está sucediendo en el Cauca con la Guardia Indígena, que están rechazando la presencia de las fuerzas militares por considerar que se encuentran en la mitad del conflicto, en medio de la guerrilla y las fuerzas militares. Ellos dieron un ultimátum para que el ejército se retirara y por supuesto los miembros de las FARC que rondan por la zona. Para hablar sobre este tema, las implicaciones, las consecuencias que deja este accionar por parte de los indígenas en nuestro país, está con nosotros el politólogo Alejo Vargas. Alejo, mil gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Alejo, ¿cómo entienden los colombianos el accionar de las fuerzas indígenas que se levantan y dicen no queremos hacer parte más del conflicto en este país, no queremos estar en medio de la guerrilla, y el accionar de las fuerzas militares dicen no más, se retiran de nuestro territorio? Ese comportamiento de las organizaciones indígenas es la respuesta a muchos años de estar viviendo todas las consecuencias negativas del conflicto armado, porque evidentemente estas poblaciones del norte del Cauca, que es de las que estamos hablando, sí, han vivido el conflicto armado desde sus orígenes prácticamente, y en zonas como Toribío, por ejemplo, evidentemente es una zona donde la gente casi que en el día a día está viviendo, está sufriendo las consecuencias en sus viviendas, en sus saberes, en las vidas de sus amigos, de sus seres queridos. Entonces, digamos, si uno no se coloca en los zapatos de esas comunidades, pues no entiende la complejidad del problema, y de alguna manera esta reacción que puede parecer vista desde fuera, desde Bogotá, desde Medellín, desde Barranquilla, como una reacción desproporcionada. Ahora, evidentemente el problema me parece que se ha agravado por la incapacidad que ha habido de parte del Estado de establecer un canal de diálogo, de comunicación con estas comunidades, que era lo que probablemente esperábamos que se hubiera dado con la visita del presidente y sus ministros, pero desafortunadamente no se dio. ¿Es esta zona un territorio estratégico, como lo dice el gobierno nacional, un corredor estratégico para las FARC? Yo creo que evidentemente esta zona es una zona que geográficamente conecta varios departamentos, como es el caso del Tolima, el Cauca, el Valle, Huila, y en ese sentido, evidentemente, desde el punto de vista militar, es una zona importante de movilidad para FARC o para cualquier otro grupo ilegal que quiera, digamos, desplazarse en esa región. Entre otras cosas,
me parece que la acentuación del conflicto tiene que ver un poco con eso, porque la nueva estrategia de las fuerzas militares, lo que han llamado ellos espada de honor, ha implicado crear una serie de pequeñas fuerzas de tarea que han llamado, allá en el caso está la Fuerza de Tarea Apolo, que buscan hacer presencia, hacer control en esas cordilleras. Y obviamente allí las FARC tienen una presencia muy importante desde mucho tiempo atrás, primero con el Sexto Frente, luego con la Compañía Jacobo Arenas, luego el Comando Conjunto de Occidente. Entonces es una zona donde las posibilidades de la confrontación militar suben. Y por supuesto la población indígena está en medio de todo ese juego, digamos, estratégico de los actores militares. Son muchos los desmanes que se han presentado por parte de las fuerzas militares. Hoy ellos rechazan abierta y contundentemente la presencia, que es legal, porque las fuerzas militares pueden estar en cualquier lugar del territorio nacional defendiendo la soberanía y defendiendo también la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, los indígenas de esta región dicen no queremos fuerzas militares porque se han presentado antecedentes gravísimos como lo que sucedió en Nilo, lo que también sucedió en Jambaló o en otras regiones, en el Quimbo y demás, entre enfrentamientos entre las fuerzas militares y las comunidades indígenas, donde estos han salido perdedores absolutos, por supuesto. A ver, yo creo que esa posición de las organizaciones indígenas de no presencia de fuerzas militares, yo la interpreto como una posición extrema, pero una posición extrema que si se dialoga se puede encontrar fórmulas, porque es claro constitucionalmente que no se puede negar la presencia de las fuerzas militares en cualquier sitio del territorio nacional. Eso no tiene discusión. Pero lo que sí se podría acordar con las comunidades indígenas era la modalidad de esa presencia. Probablemente lo más complicado para estas comunidades, sobre todo para los poblados, es la presencia de puestos fijos, militares o policiales, muy en el centro de la población o muy pegado a la población. Porque en general cuando vienen los ataques de estos grupos guerrilleros, como usan ese tipo de armas no convencionales, los famosos tatucos, los cilindros, que no tienen ninguna precisión y que son absolutamente violadoras del DIH, pues terminan afectando sin duda a la población. Entonces, digamos, allí podrían encontrarse fórmulas que hagan que la fuerza pública esté cumpliendo su función, en este caso de combatir a las FARC, incluso yo diría lograr que en las poblaciones haya una policía mucho más acorde como la que tendríamos aquí en Bogotá, con presencia también, acompañamiento de la Guardia Indígena, pero todo eso se puede si se dialoga. El gran problema que hoy tenemos es que hay una profunda desconfianza de lado y lado, de un lado del Estado, de las fuerzas militares frente a estas organizaciones que las miran como supuestamente aliadas de las FARC, de la guerrilla, y de los indígenas que obviamente no creen en la palabra del gobierno porque los han dicho tantas veces mentiras, les han prometido y no les cumplen. Entonces el tema es cómo dialogar para empezar a construir confianza y empezar a encontrar fórmulas, porque obviamente en esa posición extrema es muy difícil, nada distinto a que la confrontación siga. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas esta noche con el politólogo Alejo Vargas, analizando la situación que se está viviendo con la Guardia Indígena, las comunidades indígenas y las fuerzas militares en el norte del Cauca.
La solución, dice usted, que es crear de alguna manera una estrategia mixta, donde participen en la seguridad de la región las fuerzas militares y la Guardia Indígena. Hoy hay un tema muy controversial por parte del manejo de los medios, pero también el manejo que le ha dado la Guardia Indígena a este tema. La Guardia Indígena, como sabemos, es un mecanismo que tiene la organización indígena para hacer un control de su territorio sin hacer uso de las armas. Recordemos que las guardias indígenas tienen esos bastones de mando y esa es la función y eso es lo que se reconoce como importante. El tema es que cuando un conflicto, como es este que estamos viviendo, empieza a exacerbarse, allí es muy difícil mantener unos ciertos límites de control. Y creo que eso fue un poco lo que sucedió ayer, insisto, condenable, pero eso no puede ser, digámoslo así, un argumento para decir que definitivamente la Guardia Indígena o son colaboradores de las FARC o son cómplices, porque, digamos, uno podría usar el mismo argumento. Ha habido en el pasado miembros de fuerza pública que han hecho actividades que están fuera de su mandato y eso no significa que podamos a partir de allí descalificar la institución que es base de la seguridad de nuestro país, que son la fuerza pública. Es decir, son casos aislados que hay que manejarlos de esa manera. Claro que la Guardia Indígena y las comunidades del norte del Cauca han manifestado que de resolver el tema en esta zona específica empezarían a moverse en otras regiones. Inicialmente hablaron de Jambaló, es decir, retirar también a las fuerzas militares, que yo creo que a eso el gobierno nacional no le va a jugar. No, yo creo que evidentemente el punto de partida de cualquier reunión de diálogo tiene que ser el respeto de la Constitución. La Constitución no puede ser objeto de discusión, pero la Constitución reconoce que efectivamente el presidente y la fuerza pública son los responsables de la seguridad, pero también la Constitución reconoce que las autoridades indígenas son autoridades en su territorio. Entonces, digamos, dentro de esos dos mandatos de lo que se trata es de encontrar fórmulas que, insisto, no pueden ser que la fuerza pública no esté. Eso no puede estar en discusión, pero sí la forma como estén, la manera como la Guardia Indígena cumpla una función de colaboración, no de sustitución, de colaboración con la fuerza pública y cómo se logra por esa vía que eventualmente lo que hoy día es un gran problema pudiera ser el punto de partida de soluciones de mediano plazo. Pero ¿cómo aterrizar una estrategia que sea beneficiosa para las dos partes? Cuando está rota la confianza, cuando no hay credibilidad por parte de ninguna de los dos escenarios, construir un escenario en los que los dos frentes sean los escenarios de seguridad para la región. En este momento, ¿no sería muy complicado crear ese escenario? Sería el ideal, por supuesto. No, yo creo que justamente cuando estos conflictos toman esos niveles de tensión es que se requieren ese tipo de medidas. A veces, desde un principio de autoridad se dice, no, es que mientras no se acabe el conflicto no vamos a conversar. Y los otros dicen, no, es que hasta que no conversemos no terminamos. Y ahí se entra de nuevo. No, yo creo que allí, y yo pensaría que, por ejemplo, el gobernador del Cauca, que es de la ASI, que es cercano a estas comunidades, quizás otras autoridades de la región podrían cumplir un papel, y estamos hablando no de mediaciones, porque el Estado no necesita ninguna mediación para hablar con sus ciudadanos, pero que ayuden a construir esas mesas y que, por supuesto, las autoridades indígenas paren cualquier otro tipo de acción hasta tanto esas mesas produzcan unos resultados de tal manera que eso ayude a bajar la temperatura. Porque hoy día lo que tenemos es, como pasa en muchos conflictos, una temperatura muy alta y así es bastante difícil tomar buenas decisiones. En este río revuelto, ¿cómo están saliendo libradas las FARC? Porque ni suenan ni truenan. Por supuesto las movilizaron también, vimos las imágenes y hemos escuchado los testimonios de la Guardia Indígena, pero la pelea directa en este momento es con la fuerza militar. Las FARC han quedado un poco invisibilizadas ahí. Yo creo que eso es lamentable de que efectivamente uno de los factores fundamentales de toda esta conflictividad, que es la presencia de FARC, no haya recibido
todo el costo que debe recibir. Yo no tengo duda, porque además históricamente ha sido así, que estas comunidades NASA siempre han sido bastante críticas, por no usar la palabra enemigos de las FARC, del uso de la violencia, y no hay duda de que ese es el principal factor. Yo lo que diría es que ojalá los comandantes de las FARC, este fuera también un llamado para entender que la idea de solucionar este conflicto por la vía negociada debe ser una realidad y que por supuesto no pueden seguir con las pretensiones de hace 15 años de que ellos iban casi que a hablar de tú a tú con el Estado, ¿no? Ellos son un grupo que tiene unas pretensiones políticas, pero evidentemente es un grupo que debe mirar la realidad, su muy precaria representación y tratar de encontrar por esa vía caminos para con el gobierno nacional lograr una solución, porque si no el drama es que Estado y comunidades indígenas enfrentadas y de alguna manera, para usar una caricatura, los de las FARC riéndose a carcajadas mirando este enfrentamiento. Increíble, una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Alejo, históricamente las comunidades indígenas en nuestro país, aunque tienen un reconocimiento y demás, tienen derechos que han sido visibles. Su accionar y la participación de construcción de país por parte del gobierno nacional ha sido casi que invisible. O sea, se reconocen en diferentes escenarios y su trabajo y demás, pero las comunidades indígenas son apaleadas, infortunadamente, en nuestro país, son desplazadas. El mayor número de desplazados es de indígenas. En Bogotá, por ejemplo, tenemos las comunidades emberas, que ya es un problema de desplazamiento al límite, pues. Es un poco ese sentimiento, ese resentimiento de las comunidades indígenas de sentirse desplazadas, invisibilizadas en un país donde se ejerce la democracia, pero ellos no tienen ni voz ni voto. Pues yo creo que estos pueblos originarios que poblaban estas regiones antes de que los españoles llegaran, evidentemente han tenido una historia de despojos, una historia de maltratos muy grande. Creo que eso es lo que explica, a mi juicio, por qué la Constitución del 91, de manera muy, muy buena, reconoció una serie de derechos a estas comunidades, de sus territorios, de sus autoridades, de su justicia, etc. Pero obviamente ese histórico proceso de despojo, de violencia contra ellos, pues eso de alguna manera, por así decirlo, está en la memoria histórica. Por eso, digamos, es bastante entendible en muchas ocasiones ese profundo rechazo y desconfianza que hay frente a lo que se dice. Ahora, evidentemente se trata de muchos pueblos indígenas distintos, no tienen ni una unidad, ni tienen sus mismas condiciones, y entonces dentro de esa diversidad, el tema es cómo el conjunto de la nación colombiana, dentro de nuestro Estado, que es un Estado pluricultural, con distintas naciones, entiendan esa realidad y se apoye al máximo, porque de otra manera las posiciones asimilacionistas del pasado creo que son completamente sin sentido. Hay que reconocer la cultura, la especificidad, y por supuesto tener unos canales de diálogo con estas comunidades muy fuertes que a veces desde fuera se miran extrañamente cuando miramos temas como el cepo. Por supuesto, desde nuestra mente eso no lo entendemos, pero eso hay que verlo dentro de su lógica, dentro de su historia. Por supuesto, no se trata simplemente de ser un tema folclórico, sino un tema de respeto
a esas especificidades, sin pretender, pues por supuesto que todos nos vamos a volver indígenas o indios, como prefieren que los llamen algunos, sino que ellos viven en su cultura, los demás vivimos en la nuestra, pero dentro de un mutuo respeto, que es lo que tiene que tener un Estado como es el Estado Social de Derecho. Es que infortunadamente usted menciona la Constitución del 91, muchas cosas buenas, muy bonitas y demás, pero no se aplican, no se respetan, no, y ahí entran, por supuesto, las minorías indígenas en nuestro país. Son muy reconocidas por sus accionares ancestrales y demás, pero a la hora de reconocer sus derechos como ciudadanos, son invisibilizados totalmente. Sí, es que el constitucionalismo nuestro, latinoamericano, en general es un constitucionalismo que es más una apuesta de futuro. Por eso tenemos una serie de normas, por ejemplo, el artículo 22, el derecho a la paz. Está en la Constitución, pero desafortunadamente no lo podemos disfrutar, o el derecho al trabajo, etc. Entonces, pero obvio, es mejor que estén, porque se vuelven un mecanismo de exigencia al Estado, pero también a la sociedad. Y obviamente dentro de esa realidad, me parece que lo fundamental es que tanto la sociedad colombiana como el Estado, pero sobre todo la sociedad, entienda esa complejidad de estas comunidades indígenas, de su cosmovisión, de su mundo, para poder tratar de juzgar algunos de los actos que a veces evidentemente no comprendemos ni podemos compartir de nuestro punto de vista. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Nos hemos levantado en contra de los actores armados porque estamos cansados de que el conflicto armado haya asesinado niños, mujeres, hombres, mayores, cientos y cientos de nazas indígenas en el departamento del Cauca que en estos 50 años de conflicto armado han sido asesinados, y en donde todos los días se atraviesan las balas en las confrontaciones entre el ejército y la guerrilla, donde el ejército se apertrecha en la población civil para dispararle a las guerrillas, y donde las guerrillas también se camuflan en la población civil para dispararle al ejército. Nosotros, los pueblos indígenas, somos carne de cañón de este conflicto armado, de estos actores armados, y hemos dicho, han fracasado las políticas del gobierno para implementar una verdadera, unos programas sociales, para implementar de verdad unas políticas de paz, unas políticas que contrarresten el narcotráfico, que contrarresten el orden público en nuestros territorios. Nuestras comunidades indígenas están llegando al punto de accionar, por ejemplo, lo que ha sucedido en Bolivia, en Ecuador, de los movimientos indígenas que de verdad tumban presidentes, que de verdad generan cambios y transformaciones sociales contundentes. ¿Estaremos llegando a ese nivel o son brotes aislados lo que tenemos en nuestro país frente a las acciones de las comunidades indígenas? Bueno, hay una primera gran diferencia, y es que el peso de las comunidades originarias en países como Bolivia, como Guatemala, aún Perú y Ecuador, es muchísimo mayor que en el nuestro. Es decir, en países como Bolivia, sabemos, son más del 50% de la población, entonces, digamos, el peso del conjunto de la sociedad. Claro. Aquí estamos hablando de 3, 4% de la población, es decir, son minorías que, por supuesto, deben ser respetadas como minorías. Ahora, pero lo que sí es claro es que ese acudir a la movilización es algo que, digamos, de alguna manera se expande en toda la región como un mecanismo para exigir derechos, para exigir respuestas, y en nuestro caso, para exigir que la guerra que los ha afectado tanto pare. Porque yo creo que ese es el gran elemento que nos atraviesa. Este conflicto eterno que ya se está volviendo, que esperemos que no lo sea, un conflicto, digamos, que creo que a todos los colombianos nos tiene bastante fatigados, pero que a estas comunidades que lo viven en el día a día, por supuesto, pareciera habérsele llenado la taza, y creo que es en esa dimensión que hay que entender todas estas movilizaciones que se dan. No creo que vayan a pretender, ni tengan tampoco esa posibilidad
como en el caso del pasado reciente en Bolivia o en Ecuador, de tumbar presidentes, entre otras cosas también porque Colombia tiene una institucionalidad mucho más sólida que la que podemos encontrar en estos países vecinos. Pero sí es una oportunidad para reconocerlos como sujetos de derechos, en esta oportunidad hablar de paz, hablar de reconciliación, hablar de puntos de encuentro entre el gobierno nacional a través de las fuerzas militares, su presencia en estas zonas, pero también de reconocer la importancia y la presencia de la Guardia Indígena, de la comunidad indígena y su relación con la tierra, con el entorno, con su cosmovisión. Yo creo que un Estado democrático, moderno, tiene que tener esa capacidad de reconocer y respetar a esas diversas minorías, los indígenas, pero también los afrodescendientes, pero también otras minorías de orden sexual, etcétera. Eso es muy importante porque eso es la posibilidad de construir democracia. Construir democracia es ser capaces de vivir en la diversidad, como sabemos. Es decir, no pretender que todos somos iguales. Alejo, ¿este es un tema que se puede resolver a corto plazo? ¿Está a la disposición por parte de los actores en este conflicto, las comunidades indígenas, las fuerzas militares, el gobierno nacional, de sentarse, dialogar para que la cosa no se extienda, no genere más rechazo por parte de la población civil? Porque fíjense que los medios están haciendo un juego también bastante desconsiderado con las comunidades indígenas. En un momento están con ellas, después con las fuerzas militares, se desaparece la gente que ya hablamos, que es el de las FARC, que es una gente muy importante que hay que visibilizar en todo momento porque ellos rechazan su presencia también en la zona. ¿A corto plazo hay una posibilidad de resolver este conflicto? A ver, yo diría que el conflicto no se va a resolver a corto plazo, porque es un conflicto de larga data. Sí. Pero lo que sí se puede y se debe es distensionar ese conflicto, es decir, hay que bajarle la temperatura, encontrar canales de diálogo para que empiecen a conversar y empiecen a dar pequeños pasos, como pasa en toda solución de conflictos. Difícilmente problemas como el de la guerra se va a resolver en el Cauca, sí. Es un problema nacional, pero se pueden ir encontrando fórmulas, como hemos conversado aquí, que ayuden a ir distensionando el conflicto, a ir creando canales de comunicación y en esa medida las tensiones, las dificultades que seguirán puedan tener una vía de resolución. Porque el problema es que cuando no hay diálogo, cuando no hay canales, como todos sabemos, la tendencia o la tentación de usar la violencia es siempre algo muy grande. Pero el diálogo debe ser no solo teórico ni decir que queremos dialogar, sino sentarse realmente a hacerlo y ceder, porque en cualquier negociación quienes se sientan tienen que empezar a ceder. Ceder y hacer, es decir, porque a veces se ha entendido en la historia colombiana, y eso es una vieja tradición quizás desde la colonia, de que se dialoga es para desmovilizar conflictos y después no se cumple. No, es mejor que lo que se acuerde sea poco, pero que se cumpla, y eso es lo que construye confianza. Alejo, mil gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a entender un poco qué es lo que está sucediendo en el norte del Cauca con las comunidades indígenas, las fuerzas militares e insisto con las FARC. Eso es un tema que tiene tres paticas y que hay que seguirlo abordando de esa manera y esperamos que pronto se encuentre un punto de partida para resolver este conflicto y que las comunidades indígenas sean reconocidas como eso, como sujetos de derecho y sujetos que se han apropiado de zonas ancestralmente e históricamente. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes, 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.